Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de Análisis Financiero con Mejía. En esta ocasión hablaremos de indicadores de estructura de capital. Dentro de ellos, el apalancamiento financiero, apalancamiento total, multiplicador de capital, dividendos pagados y factor de distribución de dividendos. Así que, bienvenidos. Yo soy uno de los más fervorosos seguidores del estudio de la estructura de capital. Siento que la estructura de capital, cuando la entendemos cuál es la probabilidad o la posibilidad, mejor, de que una compañía tenga problemas de solvencia en el futuro. Compañías con altos grados de apalancamiento, como lo vamos a ver ahora cuando hablemos de apalancamiento financiero y total, son compañías que se encuentran en condiciones más vulnerables que compañías con bajo grado de apalancamiento. Ahora, dentro de una estructura de análisis financiero orientada al estudio de la rentabilidad, quizás el apalancamiento sea algo importante, algo necesario. Y, como dicen las abuelas, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Es decir, ni muy apalancadas, ni poco apalancadas. Por eso es importante el tema de la estructura óptima de capital, que no es tema de esta materia, es tema de materias más avanzadas en finanzas, en el estudio de las finanzas corporativas, pero entender por lo menos cómo es la solvencia y cómo las estructuras de capital pueden ser delicadas o pueden poner en riesgo la situación financiera de la compañía es suficiente. Dentro de eso, encuentro importante estudiar el apalancamiento financiero, que resulta de calcular el total de deuda financiera y ponerlo en una relación, es decir, sobre el total del pasivo. Perdón. El total del patrimonio. Entonces, el apalancamiento financiero nos está diciendo cuánto o qué tanto más bien de mi palanca total es mi palanca financiera. Apalancamientos financieros muy altos llevan a apalancamientos totales altos, porque es que el apalancamiento financiero es una parte del apalancamiento total. ¿Qué quiere decir esto? Que si el apalancamiento financiero es lo que yo acabo de decir, total deuda financiera sobre patrimonio, el apalancamiento total es total pasivo sobre patrimonio. Entonces, fíjense que los dos números, cualquiera de los dos, el apalancamiento financiero o el apalancamiento total, son números que nos están diciendo qué tanto participa el uno o el otro del patrimonio. Y entre más alto sea, pues me está diciendo cómo mi estructura de capital se enfoca más en pasivo que en patrimonio. Entre más alto sea me refiero a mayor a 1, por supuesto. Y la diferencia entre los dos, entre el pasivo total, entre el apalancamiento total y el apalancamiento financiero, es lo que la compañía se apalanca con pasivo no financiero. Bien, entonces, ¿yo qué quiero encontrar? Pues quiero encontrar mezclas justas. No voy a hablar de números exactos, no puedo decir que el ideal es este número. He visto empresas con endeudamientos o apalancamientos, de apalancamiento financiero de 3.9 veces que lograron superar ese apalancamiento. Hoy en día están en 2.3 veces. No voy a decir empresas porque no me llama la atención, pero es una empresa del sector de las cementeras en Colombia, una empresa importante de cementos en Colombia, que logró salir de esta situación tan difícil en el año 2009 gracias a diferentes estrategias, dentro de ellas emitir acciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para pagar deuda. Una jugada de las finanzas corporativas supremamente normal. Es una empresa que demuestra que puede sanear su situación financiera trayendo nuevos socios a la compañía, nuevo capital.
Entonces, el apalancamiento total tiene esa característica. El siguiente indicador es el multiplicador de capital, que lo incluyo acá, aunque después lo pienso hablar cuando haga un episodio del podcast acerca de la matriz de DuPont, que me parece bastante interesante conversarlo. Entonces, ese indicador, que se llama el multiplicador de capital, no es sino el apalancamiento más uno. Y para ello hay un video muy corto en el canal de YouTube de la materia, lo pueden mirar, explicando o demostrando por qué el multiplicador es igual al apalancamiento más uno. Así que hablar de apalancamiento o de multiplicador finalmente es hablar de estructura de capital, y en ese sentido me está diciendo cómo se compone el capital de una empresa, si está más hacia el pasivo o más hacia el patrimonio. Indicador que me parece importantísimo entender es el indicador de los dividendos pagados, que nos lleva a calcular el factor de distribución de dividendos, que en otras materias o en otros libros lo llaman también el factor de retención de utilidades. Como lo quieran mirar, da exactamente lo mismo. Quiere decir si yo distribuyo o si yo acumulo. Entonces, el 1, por ejemplo, el factor de distribución de dividendos, se calcula como los dividendos pagados sobre la utilidad neta del ejercicio anterior, y el factor de retención de utilidades es 1 menos el factor de distribución de dividendos. Quiere decir que si yo distribuyo el 70% de dividendos, mi retención de utilidades es del 30% de utilidades. Entonces son dos formas de hablar de lo mismo. En finanzas pasa mucho eso, ténganlo presente. Los dividendos pagados. Más allá de cómo se calcula, porque hablar de eso en un podcast es un poco engorroso, ustedes pueden mirar la fórmula en la cartilla, inclusive hay un ejercicio en el canal de YouTube también donde hablamos de dividendo pagado. Lo que importa acá es qué tanto estoy distribuyendo dividendos, y qué tanto no el monto nominal como lo calcula dividendos pagados, sino el monto porcentual como lo demuestra el factor de distribución de dividendos. Importante saber en una compañía si existe o no política de distribución de dividendos. ¿Por qué es importante saber si hay una política de distribución de dividendos? Porque no se deja la distribución de dividendos al azar, sino que se determina por política. Existe un lineamiento de la junta directiva, una ordenanza que le hace la asamblea de accionistas a la junta directiva para que regularmente reparta X o Y dividendos. Eso es bien importante, ya que muchas empresas no tienen una política clara de distribución de dividendos. Y es clave el tema de la política de distribución de dividendos, porque cuando una compañía distribuye un año, por decir algo, el 80% de sus utilidades, y al siguiente el 20%, y el siguiente el 50%, y el siguiente el 30%, le deja al mercado señales claras de que no tiene una política y que en cualquier momento distribuye lo que le da la gana. Eso porque es un riesgo, porque mañana de pronto pueden distribuir un altísimo nivel de utilidades, drenando el patrimonio. Es una de las formas de drenar el patrimonio. Hay dos formas, esa y la recompra de acciones, que quizás ahora la podemos hablar. Yo dreno el patrimonio de la compañía pagando dividendos o recomprándole acciones como compañía a los socios, es decir, voy al mercado y le compro las acciones que tienen los socios, recorto el monto del volumen de acciones que hay en el mercado. Es una forma de pagar dividendos y de recoger el patrimonio de la compañía. Entonces, obviamente la más usual es la que estoy hablando, los dividendos pagados. Yo como analista financiero quiero entender cómo estoy repartiendo dividendos, o cómo está, la empresa repartiendo dividendos, para estar muy pendiente de que no haya una salida masiva del patrimonio que de pronto me deje a mí como acreedor en fuera de lugar, o como accionista que se quiere quedar con la compañía, quedándome ahí, no sé, de pronto en algo que está inestable o que está presentando o va a presentar algo de insolvencia. Bien, entonces eso es todo por este episodio.
quiero dejar la posibilidad de escribirme, por supuesto, preguntas al correo análisisfinancieromejía@gmail.com o a la cuenta de Twitter @profesormejía. Con gusto tratamos todas sus inquietudes, podemos conversarlas. Y no olviden seguirnos también en el canal de YouTube. Ahí encontrarán videos que pueden ser enriquecedores para ustedes en este camino de formación en el estudio del análisis financiero. Gracias por su tiempo y espero que nos veamos en un próximo episodio. Hasta pronto.